manera, ¿qué dice la palabra de Dios? Jesús en ningún momento reprocha la actitud de esta aclaración, sino al contrario dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, ¿no? Cuando estuvo delante de Pilato, el Señor Jesucristo, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a Pilato cuando la interrogancia era tan amplia y reiterativa? Jesús, ¿qué le dijo a Pilato? ¿Lo ignoró? No, le tuvo que contestar y le dice, lo que tú tienes, lo tienes porque mi Padre, porque Dios te lo ha concedido. ¿Eso qué significa? Hermanos, de que también Cristo estaba al tanto de los sucesos, de lo que estaba sucediendo. Cristo también era alguien que analizaba y que aclaraba la situación. No, sí, Señor. Cuando hablaba de los líderes religiosos Jesús, ¿cómo hablaba, hermano? Jesús hablaba con claridad, hermano. Jesús no mencionaba los nombres, pero hablaba con claridad. Jesús era alguien que analizaba, que pensaba. Es ahí cuando muchas veces la iglesia de Cristo, y especialmente los pentecostales, cometemos este error de no utilizar el raciocinio. O sea, yo no debo de razonar ante la palabra. Hay muchos predicadores que enseñan así a las personas, que la palabra no se estudia si no se cumple, hermano. Cuando usted estudia la palabra, usted no está cuestionando nada. Usted lo que está haciendo es cumplir con la Escritura, donde dice escudriñar, San Juan 5:39. Cuando usted analiza una situación, lo que usted está haciendo es dar paso a las virtudes que Dios le ha dado a usted. Primero como iglesia, visión como iglesia, y luego como un ciudadano, como alguien que forma parte de esta cadena, de este eslabón de consumidores, de proveedores. ¿O usted vive en el cielo ya? Creo que no, hermano. Todavía estamos en la tierra. Por eso la iglesia inteligente debe de analizar, debe de anhelar los deseos de Dios y de orar y de pedir según los deseos del Padre. Aquí en esta visión, Dios mostrando a un pagano el futuro. Y cuánto más su iglesia Dios puede mostrar. Acá estaba Dios mostrándole a este hombre relacionado a los sistemas de gobierno que iban a suceder en el futuro. Y la traducción, ¿a quién se lo trajo? A los magos, a los astrólogos, a los adivinos de Babilonia. No, Dios utilizó al profeta Daniel, hermano. Entonces Dios quiere involucrar, sí, Señor, Dios quiere que su iglesia también esté involucrada, claro que sí. ¿En qué campo, predicador? En este terreno, hermano. ¿De qué? De la oración, del clamor, de la intercesión, donde Dios muestra sus propósitos, donde Dios revela a quién quiere utilizar. Dios podía haber utilizado para extender, por ejemplo, suceden 4 dinastías al imperio de Alejandro Magno, pero sin embargo, esos 4 reyes o dinastías fueron limitados, no se extendieron como Roma. Entonces dígame usted, como estudiante de la palabra, ¿de qué se trata esto? Se trata de las limitaciones del cielo, hermano. Pero ¿a quién Dios le revela esta visión y a quién Dios le da la interpretación? Entonces usted como iglesia debe de razonar, debe de entender de que Dios muestra lo por venir. Aunque en este tiempo estamos diciendo que la iglesia es la que tiene que pedir. Pero Dios es el que va a mostrar dónde está la herramienta útil. Porque ¿dónde estaba el secreto, hermano, de la bendición de Dios en la vida de la persona? Partiendo desde un sistema de gobierno hasta el líder de una congregación cristiana, está en el corazón de la persona. Usted puede definir como cruel, como indiferente a Nabucodonosor, pero cuando él fue humillado por el Dios de los cielos, se pudo notar lo que realmente estaba en su corazón.
Se pudo notar, hermanos. Después de que Dios lo humilló, lo sometió, lo volvió bestia, dice, por 7 tiempos, entonces ahí se pudo notar lo que estaba realmente en el corazón de este hombre. Quiere decir que estaba atado, estaba ciego. Así también, hay instrumentos que Dios tiene, que ha utilizado en este país y en algunas partes del mundo, Dios sigue utilizando adentro del sistema de gobierno, y aún a veces nosotros criticamos las conductas que tiene, y nos olvidamos de que Dios toma a las personas solamente para traer beneficio a los pueblos y especialmente a su iglesia. ¿Cuánto más desearíamos nosotros que Dios utilice a sus siervos? Claro que sí. Pero, hermanos, si adentro de este sistema Dios está utilizando a hombres y mujeres, aquí en todo lugar, en todas partes del mundo, porque la iglesia ha orado y la iglesia ha pedido con inteligencia, ha dicho, Señor, trae un hombre, una mujer que esté con el corazón dispuesto a beneficiar a los pueblos y especialmente a tu iglesia, a tu obra, Señor. O dígame si la obra no necesita de lo material. O dígame usted como trabajador, como obrero de la obra, dígame si la iglesia o la obra del evangelio no necesita de la economía para extenderse. Entonces necesitamos hombres y mujeres que sean capaces de beneficiar a los pueblos, porque para eso fueron levantados. Nos dice la palabra con claridad de que la autoridad fue puesta por Dios para guiar, para corregir y también para beneficiar a los pueblos. En este periodo también hemos observado cómo es que Dios utiliza a algunas personas en especial para libertar a otros. Una de las formas que genera grandes liberaciones en este periodo que hemos dejado atrás, el de los griegos, es que comienza una expansión de lo que conocemos nosotros como liberalismo, aunque allí se introduce pensadores, ideólogos, y se puede notar, hermano, podemos decir en este ámbito religioso, se introduce grandes pecados, sí Señor, claro que sí, pero tenemos que saber, hermanos, que cuando Dios procede es porque Él va produciendo cambios, porque es necesario. En el tiempo actual también Dios ha ido procediendo y Dios ha ido ordenando países, continentes, porque su iglesia necesita, porque su obra necesita, señores, estos grandes cambios. Algunas personas se quedan en el tiempo. Eso también es bueno, que la iglesia también analice. Hay mucha gente que han quedado con las costumbres y que han quedado con esa idea de que lo anterior era mejor. En algunos aspectos sí, no vamos a discutir, hermanos, pero esta gran liberación, esta liberación de las culturas, se ha producido, hermano, para que también el evangelio y la plenitud del reino de los cielos entre en todo lugar. Y dice la palabra, una de las características del tiempo del dominio de este imperio, de esta forma en la que Daniel define, y también aparece, y ese es el personaje más importante que aparece aquí, hermano. Estamos hablando de Cristo Jesús. Y dice la Biblia, verso 44 del capítulo 4 de Daniel, parte de la visión de Nabucodonosor, imagínense mostrándole a Nabucodonosor la aparición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Imagínese Dios mostrando, entonces, cuánto más su pueblo, cuánto más su iglesia puede recibir, hermano. La iglesia que tiene autoridad, la iglesia que está respaldado por el ejército de Jehová, Dios Todopoderoso. Estamos hablando del inigualable ejército de nuestro Dios, que cuando se mueve, hay de nosotros, hay de los países, de las naciones, cuando se mueve el ejército de Dios.
Una de las grandes batallas, estuvimos mirando, cuando entra en acción el imperio griego para tomar posesión de los persas. Ahí estuvimos viendo una gran batalla también. Entonces, hermanos, dice la visión, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Gloria al Señor. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Pero ahí nos detenemos un poco y empezamos a reflexionar. La palabra desmenuzar es, hermano, es destruir. ¿Y cómo? Esto es lo que Israel creyó que iba a pasar literalmente. Pero aquí estaba hablando de una liberación del pecado y de una imposición del reino. Estamos hablando del reino de Cristo Jesús. Estamos hablando que Jesús nace en los días de Augusto César. Jesús nace en ese tiempo, hermano. Está hablando del emperador, porque después estaban los representantes que vivían en los diferentes lugares, como ser en Judea había un representante del imperio, por ejemplo. En otras partes de Israel había otros representantes que también en algunos casos los llamaban reyes porque formaba una monarquía en el lugar. Entonces, hermano, aquí encontramos un imperio que nace del tercer cielo, es el imperio de Cristo Jesús. Y ese es el Señor de señores, ese es el Rey de reyes, por eso es que no lo pueden detener. Gloria al Señor. Ni la muerte lo pudo detener, hermanos. Gloria al Señor. Ni siquiera Pilato lo pudo detener allí en la tumba. Gloria a Dios. Hermanos, entonces, la palabra desmenuzar es destruir, es literalmente hacer desaparecer, convertirlo en polvo, humillarlos. Entonces nosotros, este procedimiento del reino de Cristo, hermano, a través de su iglesia, y es ahí cuando, hermano, la comunidad cristiana evangélica, comenzamos a desprender, comenzamos a volar, comenzamos a comprender cómo es este reino, cómo es la extensión, cómo es el propósito de este rey, de este reino a través de nuestras vidas. Por eso el apóstol, hablando de la plenitud de los gentiles, y entre ellos está la iglesia. Observe por favor cómo el apóstol se dirige y predica casi todo el continente de Asia Menor, lo que actualmente es Europa, en su tiempo el apóstol Pablo, extendiendo, hermanos, la predicación de la palabra al mundo gentil. O sea, Pablo, aunque era benjamita, aunque era israelita, hermano, no se reduce a esa ideología, sino que se extiende. Entonces, hermano, la palabra aquí nos compromete a nosotros, la iglesia, sí, Señor. O sea, porque el apóstol Pablo tiene tanta incidencia sobre la iglesia en este tiempo y lo va a hacer siempre, porque fue uno de los predicadores, hermanos, con mayor esfuerzo, con mayor dedicación, aunque él pertenecía al pueblo de Israel, pero entendió el mensaje, hermano, honró a Dios, se separó de sus hermanos, dejó el judaísmo, porque era miembro de los fariseos, dice la palabra, directamente del grupo sacerdotal. Entonces se desprende, hermano, y toma un rumbo nuevo, honrando a este rey. Observemos cómo Pablo camino a Damasco, Saulo camino a Damasco, Cristo se le aparece como rey, hermanos. Ya no se le aparece como un personaje común. Ya no venía sacudiendo los pies del polvo, caminando, sino que venía ya con poder y gloria.
¿Cómo lo vio? Como el sol, era el Rey de Reyes. Estamos hablando de este Señor. No se equivoque, si alguno cree que estamos hablando de cualquier ídolo que está pensando que hablamos de cualquier personaje, no se equivoque, estamos hablando del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Estamos hablando de Cristo Jesús, el que tiene poder para perdonar nuestros pecados, el que tiene poder para salvarnos del mismo infierno, el que tiene poder aún para arrojar nuestra alma al mismo infierno si le somos infieles. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la Escritura aquí, hermano? Dice todavía esta visión: y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Gloria a Dios. Amén. Entonces, hermano, Dios comenzando una obra sin precedente durante la extensión del Imperio de Roma, que por cierto fue uno de los imperios más grandes, similar al de los griegos. Pero estos fueron mucho más diplomáticos, fueron más astutos, más inteligentes en la forma de dominar, de someter. Cobraban tributo y hacían alianza con los pueblos, de manera tal, hermanos, que tomaron zona, por ejemplo, lo conocido, o sea, en la actualidad España, por ejemplo, Bretaña, fueron también conquistados por el Imperio de Roma. Aunque este decayendo en poder, ya para el año 325 después de Cristo, es cuando, como cumplimiento de la visión de Juan, hermanos, este imperio con Constantino a la cabeza, Constantino Grande me refiero, funda y toma y expone como única religión. Estoy hablando 325 después de Cristo en Nicea, actual Turquía, hermano, estamos hablando. Estas son evidencias para que usted entienda de que cuando estamos predicando la palabra, no estamos hablando de cualquier mensajito, estamos hablando con evidencias, estamos hablando de que la palabra habla de la humanidad, habla del ser humano, habla de los acontecimientos. No es que Dios se aleja, no, Dios obra aquí entre nosotros, así como hoy Dios está dejando huella a nuestro paso. Así como hoy Dios está dejando historia, así como hoy nadie se podrá olvidar de los impactos, hermano, de los moveres que Dios ha hecho, ha producido en tu vida, de los cambios que la gente ha podido observar al recibir el Evangelio de Cristo, se ha producido en tu vida. Así también Dios, a medida que avanzan los tiempos y se va cumpliendo su palabra, y la orden del cielo se va desarrollando sobre la tierra, hermano. Entonces, observamos allá, 325 después de Cristo, Constantino el Grande presenta a la religión católico apostólico romano como oficial adentro del imperio. Y muchos católicos no saben esto. Muchos son católicos porque lo fueron los padres, los parientes, pero no han leído la historia, que esta religión del católico apostólico romano no nace precisamente en la tierra de Roma, sino que nace en la actual Turquía, donde es presentado como religión oficial del Imperio de Roma, tomando lugar allí Constantino para ejercer dominio a través de esta religión. Esto también la iglesia lo tiene que saber, y la gente que está escuchando, los amigos que escuchan la palabra en este día, aquellos que son católicos, pero no saben de que el catolicismo es un desprendimiento del cristianismo. Y fue fundado por un emperador esta religión. No es que lo fundó como algunos creen el apóstol Pedro, no.
Esos fueron tomados como forma de la religión, como parte de esta práctica. ¿Para qué? Para ejercer dominio a través del imperio sobre el mundo. Esta fue una estrategia inteligente de Constantino el Grande, que fue uno de los últimos, digamos, de esta dimensión de poder, para darle una nueva imagen al imperio de Roma. Traslada el centro imperial a Nicea y le cambia el nombre y le deja el nombre de él, Constantinopla. Entonces, allí es cuando también deja huella este tiempo de estos hombres que Dios fue permitiendo que la gente diera lugar. Entonces, allí observamos cómo este gran imperio se extiende y cómo fue entrando en una decadencia. Hoy siglo XXI, esta religión va a desaparecer, está declinando. Aproximadamente 476 después de Cristo, o sea, un poco más de 100 años de Constantino, comienza a perder prácticamente el dominio, el imperio, y ya luego toman lugar los papas, o sea, lo que hoy conocemos como líderes de la Iglesia Católica. Entonces, hermano, no proceden del apóstol Pedro. Estamos hablando de una religión que lo fundó un emperador, nada más un emperador de Roma. Entonces, no tiene nada que ver con la cristiandad. Lo tomó como para darle una nueva imagen. ¿A qué? Al imperio de Roma. Pero, ¿qué dice la palabra? Y esto quiero que usted observe. Y antes menciono que para el año 1492, ya Roma tiende a desaparecer como imperio y ya se traduce en pequeños seguidores, pequeños grupos que van apareciendo con tendencias al imperio. Y ya en la actualidad, este imperio simplemente ha quedado en la historia. ¿Y qué dice la visión de Nabucodonosor? ¿Cómo iban a quedar, hermanos? Amigo que escucha la palabra en este día, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué habló de estos imperios? Dice la palabra que solamente se reducían a montañas. ¿De qué? De escombros. Pero, ¿qué dice? Pero el reino que surge durante el periodo de este imperio no tendrá fin su reino. ¿Estamos hablando de quién? Del imperio, del reino del Cristo glorioso. Amén. Imperio porque se tiene por todo lugar. Porque este rey es muy diferente a los imperios que hemos estado estudiando. Porque aquí hablamos de alguien que solo busca beneficiar a su creación. Solo busca salvar a la humanidad. Solo busca llevarnos a la presencia de Dios. Algo muy diferente. Gloria al Señor. Pero dice la palabra, desmenuzará. O sea, lo convertirá en polvo. Gloria a Dios. Hoy solo podemos hablar de una pequeña parte de la civilización babilonios en el país de Irán, en el país de Irak. Y una pequeña reducción de escombro de esta cultura de los persas en el país de Irán, tengan claro. Y tenemos allí por allá también algunas pequeñas reducciones de algunas dinastías que hemos observado también. Por ejemplo, la dinastía que forma parte del tiempo antes de la aparición de Roma, los asirios. Hermanos, y también hoy solo tenemos algunas huellas que ha dejado el gran imperio de Roma. ¿Quién diría? Uno de los imperios más extensos, más largos. ¿Quién diría que iban a desaparecer?
Nadie diría, hermano. Gloria al Señor. Pero las promesas de este rey dice que Él lo va a desmenuzar. Si bien el periodo conocido como el tiempo del oscurentarismo, donde este mismo imperio de Roma intenta reducir, intenta aniquilar a los que se oponían a la religión católica. Ahora, hermanos, en este tiempo, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo han quedado? La palabra dice que quedarán reducidos solamente a pequeños escombros. Y esta es la promesa de la iglesia, para la iglesia de Cristo, la promesa del Rey de Reyes y el Señor de Señores. No estamos hablando de cualquier emperador. Estamos hablando del Rey del cielo, estamos hablando del Cristo glorioso, estamos hablando de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. Él mismo dijo, y este Evangelio será predicado a toda criatura. Y para que esto se produzca, hermano, tuvieron que caer estos imperios, sí señor, tuvieron que desaparecer porque gran parte de ellos perseguía a la iglesia. Y esto está registrado en la palabra y también en la historia. Pero hoy son solamente escombros, gloria a Dios, que han quedado en el olvido, simplemente forman parte de hojas de libros, la historia, nada más. Pero el Evangelio de Cristo se extiende a lo largo y a lo ancho. Gloria a Dios. Y aunque hoy, siglo XXI, haya sistema que está impidiendo que este rey extienda su evangelio, llegue a todos los rincones de la tierra, pues también van a caer y también van a ser reducidos a escombros y también van a desaparecer. ¿Por qué? Porque este rey no es un rey cualquiera, es el rey que ordena desde el cielo lo que va a acontecer en la tierra. Y cuanto más si su iglesia clama,